Saludos. Titulamos este vídeo Adoctrinamiento, vida neolítica negativa 2 per 10, que significa preguntas, experiencias, respuestas o reflexiones. Nosotros tenemos que decir que después de una vida larga, podemos decir, de investigación, solamente en los últimos 5 años es cuando hemos descubierto, de modo lamentable, pero real y cierto, pues que aquí está establecido desde siempre una mentira sistemática que lo cuenta todo al revés y lo silencia todo. Esa es nuestra opinión y esa es nuestra experiencia, que nosotros simplemente compartimos por si a alguna persona le sirve. Entonces, después de comprobar esa triste realidad, decimos realidad exterior, porque nosotros en el interior del ser humano y en nuestro interior nunca hemos perdido la fe, pero en el exterior sí. Entonces, después de descubrir esa triste realidad, pues nos encaminamos a romper todos y quemar todos nuestros libros y comenzar a construir, partiendo de cero, pues este conocimiento. Y realmente, pues con unos cuantos principios, pues lo reconstruyes. Lo esencial lo puedes reconstruir fácilmente. Entonces, en relación con la historia humana, pues simplemente que estamos compartiendo en este vídeo y en esta serie, pues una historia cíclica distinta a la historia lineal. Es decir, como ya hemos dicho muchas veces, ciclos en que existe, igual que una planta, llega a su esplendor y después desciende, pues igual aquí. Pero ese descenso muchas veces es propiciado por entidades oscuras. Entonces nosotros en este vídeo en particular, pues queremos exponer pues 3 tipos de artefactos neolíticos. Vamos a recordar también brevemente el concepto nuestro de neolítico y 3 tipos de, dijésemos así, de tipologías de artefactos que nos muestran una historia distinta a la establecida. Y una entidad y un conocimiento tecnológico pues distinto, que, como vamos a ir viendo, esa es nuestra intención, que ya estaba aquí desde el llamado incluso neolítico, es decir, unas entidades que tienen toda la tecnología y para reconducir la conducta del humano, pues a sus jefes o a sus líderes, ellos los van, dijésemos así, seleccionando y les dan este tipo de artefactos que son y que rompen lo que podemos decir artefactos normales. Entonces, por eso son este tipo de artefactos, le decimos artefactos neolíticos artificiales inducidos. Serían, y vamos a ver 3 tipos, una serie de artefactos que representarían un vínculo con la divinidad entre comillas, y un signo de distinción y poder, y son las hachas, porque los diferentes tipos de hachas están en todas las culturas. Otro tipo de artefactos serían aquellos que representan veneración y sumisión. Serían, por ejemplo, pues imágenes de dioses, que ellos, los más antiguos, ya veremos que son sobre todo dioses de ojos muy prominentes. Y otro tipo de artefactos serían, que nosotros lo traemos aquí, y esto pocas personas hablan de ello o han hablado, serían artefactos que nosotros creemos que realizan, o sea, que necesitan para realizarse un poder superior. Así, por ejemplo, para trabajar el cristal de roca, pues eso realmente supone un poder tecnológico superior, y ya encontramos de este tipo de artefactos pues en lo que ellos califican como neolítico. Entonces, en primer lugar, recordar nuestro concepto para entender nuestro concepto de neolítico. La historia es cíclica y entonces termina el ciclo mediante una catástrofe natural o artificial, como podría ser un diluvio, el llamado diluvio universal, u otras muchas que se hayan dado aquí, tipos de reseteos naturales o artificiales. Entonces, a partir de ahí, pues se inicia un nuevo ciclo. Entonces, el hombre vive de una manera natural, de una manera que podemos decir neolítica. Es un periodo de vida más
más humana, podemos decir, pero ya empieza a actuar Lucian, como vamos a ir viendo en estos artefactos. Aquí tienen algunas representaciones de lo que podemos considerar ese tipo de diluvio, ya está reflejado en las culturas más antiguas, como en Sumeria y otras culturas del Oriente, ese tipo de diluvio. Entonces, para resumir lo que nos establece la ciencia oficial establecida, pues aquí en esta vitrina del Museo Alba de Tormes en Salamanca, España, es un museo pedagógico que aquí es todo, en todo el mundo, lo que se tiene establecido. Dijésemos así, esta agenda mundial científica. Sería, tenemos que reducirlo a 3 edades, pues la edad de la piedra tallada, o paleolítico, como vemos aquí. Otra que serían los hachas de tipo neolítico, reflejándote un periodo de neolítico, aunque nos dicen que el hombre ya se estableció en asentamientos y vivió cultivando, por ejemplo, y después los metales. Entonces, en estos tres tipos de hachas, pues ahí está en síntesis lo que nos expone la oficialidad. Pero este es un modelo histórico oficial que es lineal, que parte desde un principio y va estableciendo toda una cronología desde un principio hasta la actualidad. Y en la actualidad, según este marco cronológico histórico, pues seríamos los más adelantados. Nosotros decimos, ya lo repetimos, no es así, son ciclos que se empieza y se comienza de nuevo. Eso es el aprendizaje que hemos obtenido aquí y lo compartimos por si a alguien le sirve. Entonces, también se basan para fundamentar esta cronología, por ejemplo, en lo que se llama el carbono 14. Y nosotros decimos, es fiable, pues ya ha habido muchos científicos que han sido apartados o silenciados, que han puesto en serias dudas o han desacreditado precisamente el poder de este carbono 14. Es muy reducido su valor. Y entonces nosotros decimos, por ejemplo, si sabemos ya por otras investigaciones que en 1816 hasta tienen que recogerse en las crónicas lo que fue un año sin verano, es decir, todo invierno. Y aquí ven algunas de sus representaciones, que parece aquí, pues se ve este personaje y este cuadro que han hecho, pues parece un tipo uniformado, tipo dijésemos así, tipo Francia de esa época. Entonces, y se lo atribuyen a un volcán, pero nosotros decimos, porque ya no es este no es el momento de entrar en esta discusión, pero nosotros decimos, podría ser no un volcán, sino podría ser una serie de, dijésemos así, de ataque atómico que produjese pues ese tipo de radiación que dio lugar a ese año de 1816, en que ellos mismos nos dicen aquí, diciendo que es un volcán, nos dice oscureció el mundo y cambió la historia. Y decimos nosotros, ¿por qué cambió la historia? Pues nosotros ahora lo entendemos, cambió la historia porque ellos cambiaron la historia y nos dieron es lo que nosotros queremos, esa historia, sino que podría ser, sobre todo por muchas pruebas que ahora no es el momento de entrar, pues realmente un ataque radiactivo, sobre todo en este hemisferio norte. Entonces, eso que produciría, por ejemplo, en relación con el carbono 14, pues realmente todo eso lo altera todo. De aquí la poca validez, la poquísima validez de ese carbono 14 para establecer esta cronología. En cambio, la cronología que nosotros decimos cíclica, pues la vemos por todas partes. Entonces, queremos aquí, en relación con que algún otro investigador que tiene mucha razón, que hemos visto en el vídeo anterior, que viene un poco a pensar que no existió el neolítico, nosotros tenemos que decir, bueno, es cierto que sí, que existiría y existió pues ese tipo de inundación que lo cambió todo y muchas cabañas normales pues las convirtió, dijéramos así, en petrificaciones. Pero además de eso nosotros decimos, porque tiene un carácter muy propio, pues sí también existió un periodo cultural que nosotros le podemos decir neolítico, porque sus edificaciones ya no son cabañas, sino son con una estructura muy determinada. Este es el dolmen de la Pastora y la estructura suya, como la de muchos de esta época atribuida al neolítico, pues es un corredor que termina siempre en una incluso aquí hay otro que termina en 2 cámaras, en una cámara circular. Entonces, claro, esto ya nosotros, junto con todos los artefactos que se encuentran en este entorno, pues nos hablan no solamente de esa catástrofe de inundación que petrificó, sino también paralelamente de que el humano empezó con un nuevo tipo de relación y de construcciones que se le atribuyen a este neolítico. Por eso nosotros decimos que existieron, y lo decimos en plural porque podrían ser varios o diferentes,
existieron periodos culturales neolíticos después de un post-reseteo, es decir, después de una de estas catástrofes. Esto sería el modelo cíclico, que lo recordamos. Entonces, aquí en ese mismo vean también por dentro lo que le hemos dicho, ese dolmen de la Pastora que está en Valencina de la Concepción, en Sevilla, en España. Pues vean el corredor, y aquí esto es la cámara, porque la cámara circular pues tiene una especie de hornacina en esa parte. Y entonces, para que vean que no solo ese, sino en las inmedias, muy próximo a ese dolmen, se encuentra otro en una localidad muy próxima, que es Castilleja de Guzmán, en el cual pues aquí están las obras, aunque fue cubierto posteriormente de otro de estos dólmenes, el dolmen de Monterillo. Fíjense que la estructura es la misma, un corredor, y termina en una cámara circular, pero en este caso especial no es una, sino son dos cámaras circulares. Con esto lo que queremos decir es que realmente en ese periodo, después de ese reseteo, pues tiene sentido hablar, en cierta forma, hablar de una cultura neolítica, porque tenía ese tipo de construcciones. Entonces nosotros decimos que vamos a mostrar artefactos de ese periodo que nos hacen a nosotros entrever, y estamos bastante seguros, podemos decir, pues la influencia de Lucian con su supertecnología y su mayor conocimiento en los dirigentes, pues ya desde un principio en estos poblados, aunque su influencia era muchísimo más escasa. El hombre vivía mucho más natural hasta llegar a este periodo en que ahora ya su poder ha aumentado totalmente, y entonces es lo que estamos viviendo ahora en esta fecha, dijésemos así, en este año 2020. Entonces, un artefacto que representa un vínculo con la divinidad y es un signo de distinción y poder serían los hachas neolíticos, pero no los hachas neolíticos que hemos visto de trabajo del hombre normal, que hemos visto en el vídeo anterior, sino este tipo de hachas tan especiales y tan bellos. Son preciosidades realizadas no solo en piedra, sino en materiales como la jadeíta, y los que a nosotros nos causan más, dijésemos así, que más nos gustan más, podemos decir, o encontramos de los más perfectos, son los de la cultura olmeca, que a veces dicen que no es neolítico, dicen que es 1500 antes de Cristo, pero tenemos referencias de que incluso al principio siempre se le dio la atribución del 3000 antes de Cristo. Entonces, estos son objetos, y ya estos no son los hachas de trabajo de la persona normal, sino serían de dirigentes, y entonces están relacionados desde siempre con este tipo de divinidad, que para nosotros sería la divinidad lucianesca, que da el poder a sus jefes. Y entonces aquí tenemos la piedra que se le llamaba piedras de rayo, y entonces nos dicen que esta piedra, muchas leyendas establecen un vínculo misterioso con las fuerzas naturales producidas por la divinidad, de aquí su carácter mágico, por lo cual pueden ser consideradas como talismanes o amuletos, y como objetos de poder y protección, y sobre todo vínculo con estas entidades, es lo que consideramos nosotros. Esto es una ofrenda olmeca, son diferentes tipos de hachas preciosos, y este es uno de jadeíta de 21 centímetros de esa misma cultura olmeca. Entonces estos hachas están en todas las culturas y siguen hasta el presente. Estos son también, porque nosotros apreciamos mucho estos hachas olmecas, pues estos también son olmecas del Museo de Jalapa, México. Fíjense que es una preciosidad. Realmente estos no son hachas para trabajar, estos no son los hachas normales de esa población, estos son los hachas especiales que se les otorgaba a una élite, es lo que consideramos nosotros. Y al igual que entonces en España, en este Museo Etnológico de Cáceres, España, pues está este hacha, que también es una preciosidad, se le atribuye neolítica. Y vean, y tenemos que destacar que en este mismo Museo de Cáceres pues está la parte arqueológica, pero está la parte etnológica, es decir, de costumbres, y entonces este hacha estaba colocado en la parte etnológica, porque sería como nos dicen su cartel, una piedra del rayo, hacha prehistórica a la que se atribuye un poder protector. Entonces, para que vean que es algo más que un objeto utilitario, sobre todo esto que estamos nosotros presentando, al igual que estos hachas del Museo Arqueológico de Sevilla, que son una preciosidad. Fíjense algunos, como este último de aquí de la derecha, lo fino que es, y realmente estos hachas no han dado nunca ningún golpe, no son para trabajar, son objetos, nosotros los atribuimos como objetos que establecen un vínculo entre los dirigentes
y estas entidades que para nosotros son las que realmente realizan y dan este tipo de objetos simbólicos. Y entre todos los que hemos visto en España, que los hemos recorrido, uno que más nos ha impactado es este hacha verde del Museo Arqueológico de Palencia, en España. Es realmente una preciosidad. Esto no ha dado ningún golpe. Esto es un objeto de vínculo, para nosotros de vínculo de los jefes o los potentados con estas divinidades que desde siempre ya empezaron aquí a actuar en esa época. Y para que vean lo que nosotros consideramos que estos hachas están realizados con tecnología, pues, y esto no son hachas que realmente pues van desapareciendo de los museos, y estos que estamos presentando como este que tenemos aquí, nosotros desconocíamos este tipo de hachas que tienen una perforación perfectamente realizada. Estos son hachas consideradas neolíticos del centro y norte de Europa, y entonces este que tenemos aquí, para que vean sus dimensiones, esto es 1 euro, es pequeño, pero vean que aquí tienen un imán, queriendo significar que son magnéticos, están hechos decimos piedra, pero realmente nosotros consideramos que es una piedra especial. Entonces con este tipo de hachas, como la que tenemos aquí, de este mismo neolítico europeo, del que se considera aproximadamente el 2500 a.C., y este está realizado en este tipo de piedra especial de 18 centímetros, vean esa perforación, lo perfecta que está realizada, y vean este saliente que lo hace totalmente dificultoso. Entonces no tiene sentido que esto sea un hacha para trabajar, cuando realmente el verdadero trabajo pues y especializado sería realizar este tipo de hacha. Entonces para nosotros esto nos está diciendo que son hachas realizados con tecnología, al igual que este otro de esta misma cultura del neolítico europeo de 23 centímetros en este tipo de piedra. Vean la perfecta perforación. Entonces nos han vendido la historia de que esto a lo mejor lo hacían con un tipo de, dijésemos así, de ramas frotándola, un tipo de punzón, pero a nosotros no nos cuadra nada eso, ni muchísimo menos. Y hemos tenido la suerte en toda nuestra investigación de encontrar algunos de estos hachas que no se le ha terminado de realizar la perforación, y esta información tenemos que buscarla nosotros en colecciones privadas y dijésemos así, en subastas y en ventas, porque normalmente en los museos retiran estos tipos de hachas. Aquí tenemos uno de Bulgaria, del neolítico de Bulgaria, de 10 centímetros, en que vean que está a medio realizar la perforación, y esto realmente te está demostrando, para nosotros nos demuestra que esto es realmente, dijésemos así, un perforador pues acanalado especial de tecnología. Realmente es lo que nos dice. Y también tenemos la suerte de haber encontrado este otro, también de este neolítico europeo del 2500 a.C., de 9,4 centímetros, que está también a medio realizar. Entonces, vean la perfección. Esto se ve claramente que es una maquinaria, que es dijésemos así, un perforador como los actuales, podemos decir. Entonces esto, y lo vean aquí, lo ponemos más cerca para que lo perciban mejor. A veces nos ponen ellos para dar su historia y vendernos su historia con muchos troles, realizando pues personas que tienen a lo mejor cañas de bambú ahuecadas y empiezan a hacerlas girar y hacer este tipo de perforación, pero eso no nos cuadra absolutamente nada. Ahora sí nos cuadra realmente que esta perfección pues está realizado por una tecnología. Por tanto, estamos mostrando artefactos que desacreditan toda esta historia oficial de este neolítico, es lo que creemos. Entonces, esos que hemos visto serían artefactos que suponen un vínculo de esta divinidad, entre comillas, que son seres infradimensionales, pero superiores en conocimiento con el hombre. Serían un vínculo. Y este otro tipo de artefactos para nosotros también son de esa influencia lucianesca, pero que lo que realizan es una veneración y una sumisión. Representan veneración y sumisión porque son como dioses. Y aquí tenemos, y sobre todo estos dioses de toda esta fachada, sobre todo atlántica, sobre todo España, Portugal, toda esa fachada atlántica, pues son dioses que podemos decir oculados, porque tienen ojos prominentes, como también estos serían placas y estos serían ídolos cilindro. Y entonces eso es simultáneo, ese mismo concepto. Esto lo encontramos en otra parte del mundo bastante distante, que es la zona de Mesopotamia, la zona de Siria del 3000 a.C. Este tipo de ídolos, estos serían del templo de Tel Brak, que realmente te están reflejando ese mismo concepto, como están viendo, porque se ven los ojos
igual que en uno de tantos ídolos como en los Millares en Almería, en España, considerado del siglo cuarto al tercero milenio, milenios, cuarto y tercero antes de Cristo, y fíjense que lo fundamental son los ojos, como están viendo. Entonces existía, por supuesto, esa conexión de Lucian influyendo en esos periodos. Y aquí tenemos, para que vean que no es uno, sino que son muchos. Este es un ídolo de Extremadura de 12,75 en alabastro, y este es de esa misma zona de Siria del 3000 a.C., es decir, son temporalización aproximada y realmente el mismo concepto, porque es una misma entidad, son unas mismas entidades, y esto explica todo lo que son, o sea, nos dan la comprensión de esta fenomenología que en arqueología se encuentra en todo el mundo. Claro, si sabes que realmente son unas mismas entidades, pues entonces tienen esta conexión y este parecido realmente. Y entonces ahora aquí pasamos, lo anterior sería sobre todo destacando la veneración, que ellos quieren que se les venere como dioses, pero ahora lo que queremos hacer con estos que vienen a continuación es mostrar artefactos que destacan, queremos nosotros que destacan, que necesitan un poder superior para poder realizarlos. Entonces este ídolo que tienen aquí, estos ya son más escogidos, evidentemente, proviene del sitio que se llama el Cerro de las Vacas, está en el Museo de Jerez, y eso es en la población de Lebrija, en España, en el sur de España. Este es un ídolo neolítico de 28 centímetros en mármol. Y entonces lo que nos interesa aquí es, aunque no se perciba muy bien, y lo vamos a postear en nuestro muro Facebook para que se perciba mejor, es la realización de estas incisiones, que realmente para nosotros pues nos muestra que no lo puede realizar una persona de modo natural, porque si se observan y si vieran el ídolo realmente, que sigue estando en ese museo a fecha actual, en ese museo de Jerez de la Frontera en España, verían que estas líneas pues están hechas sin lo que se llaman reentradas, de un solo golpe, y fíjense que terminan en punta. Entonces esto para nosotros realmente nos muestra una habilidad, creemos que tecnológica, para su realización, porque de un solo golpe se lleva sin reentradas, solamente un movimiento, pero al mismo tiempo cuando llegas aquí pues levantas porque fíjense que termina en punta. Es como si tú hicieras esto en una superficie de plastilina o mantequilla y después lo levantases y queda apuntado. Entonces estos son indicios para nosotros de que estos artefactos, algunos de ellos, pues no están realizados por la persona normal. Una persona en mármol realizar esto de un solo golpe y terminar de esta manera, en la puntiaguda, como están viendo aquí, piénsenlo y verán que es de difícil explicación y difícil realización. Al igual que de difícil realización, necesitaría un poder superior, sobre todo para demostrar que estos artefactos no los puede realizar cualquiera, sino tienen que ser los elegidos, se les da a los elegidos este tipo de puntas de flecha. Estas puntas de flecha evidentemente se ve que no son para su misión utilitaria, porque simplemente sus alerones te impiden que tú lo enmangues, le pongas en ningún tipo de, dijésemos así, de rama aquí a continuación. Tendrías que romperlo. Y estos son ensiles, y lo que queremos, estos son de Montelirio también, del sur de España. Y lo que queremos reflejar es cómo se puede realizar ensiles, y esto aquí está el arqueólogo que nos permitió fotografiar estas flechas que habían obtenido en el dolmen de Montelirio. Cómo se puede realizar en siles, siendo tan frágil el siles, pues este tipo de trabajo y tan minucioso, y terminando en esta punta sin romperse. Nosotros conocemos a artesanos en el siles que realizan puntas de flecha muy bien realizadas, pero este tipo de puntas son incapaces de realizarlo, y aquí lo ponemos más cerca para que lo perciban. O sea, fíjense el siles, lo frágil que es, cómo puedes tú ir dando golpecitos y que no se te resquebraje y termines en esta punta como una aguja y termines y realices este dibujito, dijésemos así. Esto para nosotros es, y esto, por supuesto, está encontrado en el sitio más fundamental, que es en ese dolmen, es en los alrededores de ese dolmen, en ese contexto. Entonces esto a nosotros nos refleja que te están diciendo, esto no lo puede realizar ningún artesano, esto es obra de un poder
que tienen estas entidades, evidentemente. Eso es lo que nos dice a nosotros, no sé cada cual cómo pensará. Y también tenemos que presentar otra serie ya de difícil realización, como son las flechas, las puntas de flecha en cristal de roca, que estas están en el Museo Arqueológico de Sevilla, también en esa zona de Valencina y Castilleja de Guzmán. Entonces, fíjense que el cristal de roca o cuarzo pues tiene una dureza en la escala Mohs de 7, mientras que para que comparen el acero pues tiene 6, el hierro pues tiene 5, 4 a 5, y el acero pues tiene 6,5. Fíjense la dureza que tiene pues este cristal de rocas. Entonces evidentemente estas puntas de flecha pues no están hechas para cazar animalitos, creemos nosotros, sino que son totalmente simbólicas. Por eso te están mostrando un poder superior de realización, junto con este otro artefacto encontrado en ese contexto arqueológico de Montelirio, en el sur de España. Pues esto es una daga en cristal de roca, que vamos a poner varias tomas para que vean la perfección. Vean esta daga de 20 centímetros, le decimos la daga de Montelirio. Entonces esto para nosotros está realizado para dárselo a una élite, evidentemente, es lo que nosotros queremos. Vean la dureza que tienen para esa realización, y vean que al mismo tiempo pues en ese entorno pues se encuentran objetos, para que vean que no era un tipo de sociedad como nos dicen, porque existe ámbar que no procedía, existe marfil que tampoco estaba ahí, etcétera, y oro que tampoco estaba allí. Y entonces esto es la empuñadura en marfil el enmangue de marfil de esa daga, y aquí para que lo vean mejor, es una preciosidad de obra de arte realmente. Entonces esto para nosotros nos refleja eso que queremos decir de artefactos que suponen su realización pues una tecnología superior, que rompe lo que nos dicen del neolítico. Y terminamos con esta última y figura neolítica considerada en la zona de Mesopotamia, de Siria, del 3000 a.C., que es de 3 centímetros, está en cristal de roca, como ya hemos dicho, de 7 en la escala Mohs. Entonces fíjense esta perfección, cómo se puede realizar con ese tamaño, la dificultad de realización y la perfección de realización de este ídolo oculado, como todos los de esta época, de ese neolítico, que sería una época después de un reseteo, es lo que nosotros consideramos. Esto para nosotros evidentemente pues nos dice que la historia esta del neolítico que nos han contado pues hace aguas por todas partes. Terminamos aquí haciendo una síntesis. Primero, creemos en una historia cíclica y no una historia lineal como nos cuenta. Creemos que los posibles neolíticos, porque puede haber varios, pues representan la forma de vida natural después de un reseteo, que puede ser natural o artificial. También creemos que desde el principio de cada ciclo, después de un reseteo, pues existió una influencia lucianesca, es decir, de estas entidades y de este conocimiento superior que actualmente pues nos está llevando, dijésemos así, a la oscuridad máxima. Entonces existió una influencia lucianesca que reflejan artefactos silenciados o malinterpretados. Y finalmente decimos que artefactos neolíticos como estos que hemos visto pues nos muestran un poder tecnológico superior y un adoctrinamiento del ser humano que continúa hasta el presente, y ese adoctrinamiento sería que el humano es un ser inferior que debe ser controlado y debe ser sometido. Entonces esto es lo que nosotros se dio en todo el pasado y actualmente pues está muy evidente. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.